Cuando estamos considerando las pruebas de hipótesis para diferencia de medias, ya habíamos visto previamente que un factor importante a tener en cuenta es la distribución de probabilidad de la cual proviene la muestra. En este caso, cuando no tenemos conocimiento de cuál es la distribución de probabilidad de la cual provienen las muestras, es decir, en el caso en que no tengamos este supuesto de normalidad en la distribución, entonces vimos que una manera de abordar la problemática sería garantizando que las muestras tuvieran tamaños adecuados. En este caso, que el tamaño de esta muestra x1 hasta xn y el de esta muestra y1 hasta ym fueran grandes. Y así entonces podíamos plantear los mismos juegos de hipótesis que tenemos aquí, pero en este caso el estadístico de prueba lo podemos construir a través lo podemos, digamos, definir a través del teorema límite central. Es decir, si n y m son grandes, entonces este estadístico de prueba, que es estandarizar esta diferencia de medias muestrales, tiene una distribución aproximadamente normal. Pero de nuevo aquí debemos garantizar que n y m sean grandes. La discusión sobre n y m son grandes ya la habíamos dado, dependerá mucho del tipo de variable aleatoria que estemos midiendo, ¿cierto? Y de la distribución, digamos, muestral de esas variables. Usualmente uno debería poder explorar a través de los histogramas si estos histogramas son simétricos o son asimétricos, es decir, la distribución tiene algún tipo de cola, a alguno de los dos lados, izquierda, derecha. Entre más grande sea la cola, posiblemente se requiera de un tamaño de muestra más grande. Pero volviendo al punto, ya sabemos que si no tenemos conocimiento de la distribución de probabilidad de la cual viene la muestra aleatoria, pues debemos garantizar tamaños de muestra grande y podemos entonces utilizar un estadístico de prueba basado en la distribución normal estándar. Así que nuevamente consideremos que tenemos una muestra aleatoria x1 hasta xm que viene una normal mu sub x y más x cuadrado y y sub 1 hasta y sub m que es otra muestra aleatoria de otra distribución normal con media mu sub y y más y cuadrado. Y vamos a suponer que ambas muestras aleatorias son independientes entre sí. Ahora, las pruebas, digamos que las preguntas que nos vamos a hacer son las mismas que en el caso de cuando no teníamos distribuciones normales, y es cómo es la relación entre mu sub x y mu y. El juego de hipótesis entonces es muy similar. Tenemos que en este caso mu sub x menos mu y es delta cero, o las tres alternativas que hemos considerado, que es mu sub x menos mu y es menor que delta cero, mu sub x menos mu y es mayor que delta cero, o mu sub x menos mu y es diferente de delta cero. Entonces aquí la clave aquí está también es en cómo vamos a encontrar o qué tipo de condición vamos a imponer sobre las varianzas de ambas poblaciones normales. Si las varianzas fueran conocidas, que es un caso raro en general, entonces el estadístico de prueba va a ser un estadístico tipo Z, porque finalmente cuando vayamos a estandarizar las medias muestrales, entonces la estandarización aquí, ¿qué sería? X barra menos Y barra va a ser una variable aleatoria normal que va a tener media mu sub X menos mu y va a tener varianza a lo que ustedes ven en el denominador. Ahora, si H0 es cierta, entonces esta diferencia mu sub X menos mu y va a ser delta cero, y por eso ustedes ven aquí que la estandarización se hace con delta cero. Así que si las varianzas son conocidas, pues el estadístico de prueba va a ser muy fácil de identificar, va a ser una variable aleatoria Z normal bajo H0, y por lo tanto entonces tanto los valores P como las regiones de rechazo se van a basar en estadísticos tipo Z. Bueno, entonces, ¿cuál es ese estadístico tipo Z? El mismo que vimos acá. Si me permiten, me devuelvo hasta acá. Este sería la región de rechazo, es muy similar para un alfa dado, y los valores P se calculan exactamente igual. O sea, ese es en el caso en que las varianzas fueran conocidas. Pero el caso interesante, como lo vimos acá, es cuando las varianzas no son conocidas. Nosotros ya vimos que para determinar cómo son las varianzas, si iguales o diferentes, podemos recurrir a una prueba de hipótesis o al cálculo de un intervalo de confianza. En el primer caso, con la prueba de hipótesis, yo podría no especificar ningún nivel de alfa y basar la decisión en un valor P. Si especifico un nivel alfa, pues tengo una región de rechazo, y si no quiero una región de rechazo, pues puedo calcular un intervalo de confianza. Cualquiera de las dos inferencias son válidas. Entonces, volvamos acá a la pregunta. Entonces, en el caso en que tengamos varianzas conocidas, utilizo un estadístico Z,
la región crítica se basa en los valores de Z y el valor P también se calcula con distribución Z. Entonces, el caso interesante, al igual que vimos con los intervalos de confianza, está es en identificar la relación entre esas varianzas, que aunque sean desconocidas, pues podemos determinar cómo son. El primer caso es qué pasa cuando las varianzas son iguales, aunque desconocidas, y el segundo caso es qué pasa cuando las varianzas son desconocidas, pero diferentes. Entonces, en el primer caso, si yo logro determinar, utilizando, como dije, la prueba de hipótesis para igualdad de varianzas, logro determinar que las varianzas son iguales, el estadístico de prueba se basa en una distribución T, bajo H0 cierta, este sería la distribución T, el estadístico de prueba, tiene una distribución T con N más M menos 2 grados de libertad, donde esta SP es lo que llamamos una varianza ponderada o mezclada, y la región crítica se basará en el estadístico T, aquí la ven ustedes, ¿cierto? Y los valores P se van a calcular con respecto a la distribución T. Por ejemplo, si la hipótesis a probar es esta, si este es mu sub 0 y esta es la hipótesis alterna, el estadístico de prueba es esta T, la región de rechazo sería esta, y el valor P es el área a la izquierda del estadístico de prueba, y así con los demás. Pero si las varianzas determinamos que son diferentes, el estadístico de prueba va a ser este que ustedes ven acá, bajo H0 cierta, que tiene una distribución aproximadamente T con estos grados de libertad. Ahora, este valor puede no dar un entero, usualmente no da un número entero, lo aproximamos al entero más cercano. Así que la región crítica va a ser exactamente como esta, solo que los grados de libertad van a cambiar, van a ser el valor entero más cercano a este B, y aquí lo ven ustedes, exactamente igual. ¿Y cómo se calculan los valores P? De la misma manera como lo referenciamos en las hipótesis alternas. Vamos a ver varios ejemplos de esto. Vamos a suponer que tenemos dos proveedores que fabrican cierto tipo de pieza plástica, un engrane plástico, utilizado en una impresora láser. Usualmente esos engranes que se utilizan en impresoras están sometidos a un estrés muy grande, a un uso constante, y por lo tanto es importante determinar cómo es su resistencia al impacto. Esa resistencia se mide en pies por libra. Ahora, lo que queremos de alguna manera es comparar cómo son las resistencias al impacto de los engranes que proporcionan esos dos proveedores. Se toma una muestra aleatoria de 10 engranes suministrados por el proveedor A, y lo que hacemos es que cada engrane, se selecciona cada engrane, se mide su resistencia al impacto, y se hace con los 10 engranes, y eso me da 10 datos. Con esos 10 datos yo puedo tener una resistencia promedio y una desviación estándar muestral. Entonces, en ese caso, la resistencia promedio fue 290 pies por libra y una desviación estándar de 12 pies por libra. Se hace lo mismo con engranes del proveedor B, pero en este caso tomamos una muestra de 15 engranes. De nuevo, a esos 15 engranes se les mide su resistencia al impacto, y con esos datos obtenemos una resistencia promedio de 308.5 pies por libra y una desviación estándar de 15 pies por libra. Entonces, aquí la cosa es, nosotros ya hemos hecho la pregunta desde antes, pero aquí la pregunta puede ser de este tipo. Puede afirmarse que los engranes del proveedor A tienen una resistencia media inferior al del proveedor B. Y hay un supuesto acá interesante, y es que las resistencias al impacto se comportan normales, es decir, se pueden modelar con una distribución normal, sin importar el tipo de engrane, sin importar el proveedor, perdón. Entonces aquí tenemos todas las condiciones de dos muestras aleatorias que provienen de distribuciones distintas, pero que son normales, y donde las varianzas poblacionales no son conocidas. Muy bien, entonces la hipótesis que queremos establecer es si la resistencia media al impacto de los engranes que proporciona el proveedor B superan a la de los proveedores A. Entonces lo primero es, vamos a escribir esto de manera formal. Vamos a suponer que X1 hasta X10 es una muestra aleatoria que representa las resistencias al impacto de los 10 engranes que proporcionó el proveedor A. Vamos a suponer, por facilidad, aunque el supuesto está aquí, que X sub I se distribuye normal mu sub 1 sigma 1 cuadrado. Y vamos a tener que Y sub 1 hasta Y15 es otra muestra aleatoria que representa las resistencias al impacto de los 15 engranes que proporciona el proveedor B. Vamos también a suponer que Y sub J se distribuye normal mu sub 2 sigma 2 cuadrado. Y que ambas muestras son estadísticamente independientes, sí, porque provienen de proveedores diferentes.
Ahora, de esas muestras que obtenemos, resultados muestrales, X barra para el primer caso, para el proveedor A, X barra 290, S1 12 y N igual a 10. Para el proveedor B, aquí hay un error, es Y barra igual a 308.5, S2 15 y M igual a 15. Lo que queremos es establecer si mi1 es menor que mi2, es decir, si la resistencia media al impacto de los engranes que proporciona el proveedor A es inferior a la que proporciona el proveedor B. Entonces, en términos de lo que queremos plantear en estas hipótesis, vamos a establecer qué pasa con la diferencia. Entonces, en este ejemplo, lo que queremos mostrar es, esto es equivalente a mostrar que la diferencia es negativa. Entonces, las hipótesis a probar van a ser, fíjense que H1 es la hipótesis que queremos probar y H0 será el contrario, que usualmente no se escribe para efectos prácticos mayor o igual que 0, pero en este caso es lo que queremos decir. Ahora, el estadístico de prueba, como tenemos distribuciones normales, con varianzas desconocidas, es primero verificar si las varianzas son iguales o no. Entonces, para ello planteo este par de hipótesis, que son las que ya vimos para el cociente de varianzas. Si este cociente es 1, podemos asumir que las varianzas son iguales. Si el cociente no es 1, entonces las varianzas se asumen diferentes. Ahora, bajo H0 cierta, el estadístico de prueba va a ser una F con 9 y 14 grados de libertad respectivamente. Si utilizamos la información muestral, obtenemos que el F calculado sería 12 cuadrado sobre 15 cuadrado, que es 0.64. Y según las fórmulas que vimos anteriormente, el valor, como esta cantidad es menor que 1, el valor P lo podemos obtener como la probabilidad a la izquierda de este valor para una F 914 más la probabilidad a la derecha del inverso de ese valor para una F 14,9. Ese valor nos da 0.566, que es un valor muy grande y por lo tanto no deberíamos rechazar la hipótesis nula y con esto asumimos que las dos varianzas son iguales. Entonces vamos al contexto de probar esta hipótesis. Queremos probar entonces esta hipótesis, que la diferencia de las medias es mayor o igual que 0, versus la alternativa que es la diferencia menor que 0, donde tenemos muestras aleatorias que provienen de distribuciones normales y tenemos que las varianzas son iguales. Bajo ese contexto, entonces, el estadístico de prueba va a ser una T, que se obtiene como la diferencia de las medias muestrales, menos este delta 0, que en este caso es 0, sobre la raíz cuadrada de la varianza ponderada por esta raíz, donde la varianza ponderada se obtiene como n-1, en este caso 9, por eso 1 cuadrado más m-1, en este caso 14, por eso es cuadrado sobre 23. Ese valor me da 193, entonces, si volvemos a evaluar esto aquí, obtenemos este valor, 290 menos 308.5 sobre esta cantidad y me da menos 3.259. Ahora, si estuviéramos utilizando un alfa, la región de rechazo sería la forma, el conjunto de los t calculados, tales que t calculado va a ser menor que el t sub alfa con 23 grados de libertad. En este caso, el valor p de la prueba lo vamos a obtener así, como el área de la izquierda del estadístico calculado, y eso me da este valor 0.0017. Miren que esta es una probabilidad muy pequeña. Esa es la probabilidad de equivocarnos al rechazar H0, suponiendo que fuera cierta. Es decir, como la probabilidad de equivocarnos al rechazar H0 es muy pequeña, podemos rechazar la hipótesis nula con mucha seguridad. ¿Qué significa rechazar la hipótesis nula? Significa que nos quedamos con esta hipótesis. ¿Y qué es esta hipótesis? Que mu sub 1 sea menor que mu sub 2. Pero recordemos que mu sub 1 representa la resistencia media al impacto de los engranes del proveedor A y mu sub 2 la del proveedor B. Por lo tanto, según la información que nos han suministrado de este experimento, podemos concluir que la resistencia media al impacto de los engranes que proporciona el proveedor B es superior a la resistencia media al impacto de los engranes que proporciona el proveedor A. Es decir, que la pregunta inicial que me hacen es cierta, es decir, se valida con base en la información suministrada por esta muestra. Veamos otro ejemplo de esto.